Ley Nacional de Ejecución Penal. Ley publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el jueves 16 de junio de 2016. Acción e Inconstitucionalidad 61-2016. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo del 2018. Al margen un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed. Que el Honorable Congreso de la Unión se ha servido a dirigirme el siguiente decreto. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta: se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se adicionan las fracciones 35, 36 y 37 y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal. Artículo primero. Se expide la Ley de Ejecución Penal. Ley Nacional de Ejecución Penal. Título primero. Disposiciones generales. Capítulo 1. Objeto, ámbito de la ley y supletoriedad de la ley. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 1. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencias de una resolución judicial. 2. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. Y 3. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior sobre la base de los principios, garantía y derechos consagrados en la Constitución, tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta ley. Comentario. Las personas privadas de la libertad tienen derechos y el Estado es su garante directo. 1. Durante los procedimientos de ejecución penal, todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De igual forma, se deberán de establecer programas específicos de los derechos humanos tendientes a sensibilizar y concientizar a las personas privadas de la libertad de su importancia en la sociedad. 2. Por ello, también podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieran pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones, medidas penales impuestas, es decir, contra aquellas medidas que le afecten a sus más elementales derechos en relación con el régimen del tratamiento penitenciario. 3. Tales procedimientos buscan que las condiciones de internamiento garanticen una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Así, el centro penitenciario es el lugar donde se internan dichas personas y se integra de las siguientes áreas: a. Servicios, protocolos, atención médica, personas indígenas privadas de la libertad, mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, personas privadas de la libertad con delincuencia organizada y personas que requieran medidas peculiares especiales de seguridad. B. Asimismo, es base de la organización lograr la reinserción social mediante el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Estos serán elementos esenciales del plan de actividades diseñado para las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios.
Comisiones Unidas de Justicia 2016. Así, el objetivo de la pena es restablecimiento del vínculo entre una persona responsable y la sociedad, un vínculo cuya ruptura ha sido constatada por el sistema de justicia penal y debe resarcirse bajo criterios igualmente jurídicos, no terapéuticos, y a través de la privación o restricción coactiva, de manera acotada y controlada de bienes jurídicos, en la que la persona ya no es más objeto, sino sujeto de derechos y obligaciones. B1. Al prescindir de cargas extrajurídicas, el concepto de reinserción social se armoniza con el principio de presunción de normalidad de la persona infractora en el sentido de que las normas penales están dirigidas a personas que comprenden la consecuencia de su conducta, es decir, personas imputables y por tanto responsables de sus actos. En este sentido, reinserción social se traduce en el restablecimiento pleno de los derechos de una persona tras el cumplimiento de la pena con satisfacción de estándares constitucionales. Con ello, el sistema de justicia penal no responde por la transformación de las personas, sino por la creación de condiciones dignas y seguras en la prisión. Estas condiciones sin duda pueden contribuir a disuadir los delitos en prisión, desde la prisión y después de ella. En efecto, la decisión de delinquir radica en el libre albedrío tanto de las personas que han delinquido como de las que no lo han hecho. De ahí la cautela del lenguaje constitucional al establecer que los medios para la reinserción de la persona que ha delinquido tienen como propósito procurar que no vuelva a delinquir. C. El nuevo modelo constitucional de reinserción social implica así la reingeniería de las instituciones penitenciarias para pasar del tratamiento correctivo al trato digno, desplazando el foco de atención de la forma de ser de la persona hacia la organización institucional y la conducta de las personas privadas de la libertad. La exacta aplicación de la pena como derecho paralelo al de la exacta aplicación de la ley penal se traduce en el debido proceso penitenciario, entendiendo como el camino a seguir para lograr un equilibrio entre las personas privadas de la libertad que, al cumplir una pena o medida, hacen valer sus derechos y las autoridades que, al aplicarla, les exigen el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Existen dos supuestos por los cuales una persona puede estar privada de su libertad. La primera, la prisión preventiva. Ella es una medida excepcional y su imposición solo procede cuando no haya otras idóneas para lograr el fin buscado, ya que es Ministerio Público a quien corresponde demostrar la necesidad de aplicarla, pues al tener el carácter de excepcional, debe justificarse fehacientemente por qué ninguna de las restantes medidas cautelares resulta suficiente para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, pues así lo establece el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2023, 41.1. 5. La segunda, la ejecución de las penas constituye la materialización del ejercicio de una potestad estatal, pues la ejecución de la sentencia forma parte del derecho de acceso a la justicia, misma que debe ser ejercida bajo ciertas condiciones y garantías legales de naturaleza sustantiva, procesal y ejecutiva. Así, la figura del juez de ejecución de sanciones penales ha surgido de la necesidad de mantener un control de legalidad dentro del ámbito de acción de administración penitenciaria. 6. El judicializar el proceso de ejecución no consiste únicamente en generar mecanismos procesales para el control de la pena, sino también permitir que el condenado pueda defenderse adecuadamente de la ejecución misma. Por ello, se establece la posibilidad de continuar contando con asistencia técnico-jurídica
modo en el que podrá hacer valer sus derechos y el conjunto de garantías que limitan la actividad penitenciaria. Por ello, el sistema penitenciario debe regirse bajo un sistema de pesos y contrapesos que garantice el adecuado respeto a los derechos inherentes de las personas sujetas a reclusión, otorgando una serie de potestades al juez de ejecución de sanciones, a quien le corresponde observar que se cumpla con la legalidad de la ejecución de la sentencia dictada por el juez competente, resolviendo además sobre el régimen de duración y modificación de las penas. De esta manera, la presente ley materializa la judicialización de la ejecución de las sanciones penales cuyas características fundamental constituye la tutela a los derechos subjetivos pertenecientes a un individuo sujeto a una sanción penal. Pues, para garantizar el orden de la vida en reclusión, se requiere de un tercero suprapartes, la o el juez de ejecución, figura asumida por la reforma al artículo 21 constitucional que vino a reforzar el papel judicial en la fase del proceso. En esta se establece que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Esto refuerza la preeminencia y responsabilidad de la autoridad judicial en la ejecución penal, lo que permite ubicar adecuadamente a las autoridades administrativas intervenientes en la última fase del proceso penal como auxiliares de la justicia, en términos de la fracción 11 del artículo 89 constitucional y sus correlativos en constituciones locales, que señala entre las atribuciones del Ejecutivo las de facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. En este caso, los poderes judiciales requieren el auxilio de los ejecutivos federales y locales para llevar a cabo la operación de las prisiones, sin delegarle las funciones esenciales de la justicia penal, como son las de imponer las penas, modificarlas o decidir libremente sobre su duración. De la Peña, 2013. Ahora, el ámbito de competencia de la ley. A pesar de ser una legislación única en materia de ejecución de sanciones penales aplicable para toda la República, derivada de las sanciones aplicables por delitos del fuero común como el fuero federal, en nada compite con la facultad de las legislaturas locales y de la Federación a expedir en complemento las legislaciones orgánicas y administrativas necesarias para dar cumplimiento a esta ley. Lo anterior, partiendo en todo momento de considerar al sentenciado como una persona sujeta de derechos y obligaciones durante la ejecución de la sanción y no como un objeto de derecho. B. Así, es competencia material del juez de ejecución regular los sustitutivos penales y los beneficios preliberacionales, su naturaleza, características y consecuencias legales, así como los requisitos de procedibilidad para que el sentenciado pueda acceder a fin de terminar con la discrecionalidad de la autoridad administrativa en el otorgamiento de los beneficios preliberacionales. Se deja tal responsabilidad al juez de ejecución. Regular en concreto el procedimiento de ejecución de cada una de las posibles sanciones penales, tales como la pena privativa de la libertad, la multa, la reparación del daño, la amonestación, la suspensión del ejercicio de servicio público y de profesiones, la disolución de personas morales, suspensión de derechos, los casos y consecuencias de la extinción de las penas, así como el procedimiento de aplicación de medidas de seguridad, así como participar en los recursos que resultan aplicables dentro del procedimiento de ejecución de sanciones penales y medidas de seguridad. Ortega, 2013. Por todo lo anterior, los derechos que se conservan, adquieren y limitan durante la imposición de la prisión preventiva deben estar regulados por la misma ley que hace lo propio respecto de las personas que se encuentran privadas de la libertad como consecuencia de una sentencia definitiva,
sin perjuicio de quienes han sido sentenciadas a una pena privativa de la libertad tengan derechos que no rigen respecto de las personas sujetas a prisión preventivas, como los relativos a los denominados beneficios de ley que, por definición, solo se aplican a quien ya fue condenado. Artículo segundo. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales del fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentencias por delincuencia organizada, deben estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley en la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta ley deben entenderse también los estándares internacionales. Comentario. Prisión preventiva. 1. La prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición. Se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación a los 2 años de su imposición. Por tanto, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente, de conformidad con los estándares internacionales y los procedimientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta 3 elementos. A. La complejidad del asunto. B. La actividad procesal del interesado. Y C. La conducta de las autoridades. 2024-68. 2. El delito de delincuencia organizada, así como los señalados en los artículos 2, 2 bis y 2 ter de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ameritarán prisión preventiva oficiosa. Peña, Delincuencia Organizada, 2016. Ejecución de penas. 1. El artículo 3 transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio del 2016, establece que a partir de su vigencia quedarán abrogadas las legislaciones federal y estatales que regulen la ejecución de sanciones penales, pero acotó que dichas normas podrían tener un efecto ultraactivo sobre procesos de ejecución que se estuviesen desarrollando, pues precisó que los procedimientos que se encontraran en trámite a la entrada en vigor de dicho ordenamiento continuarían con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de estos, debiéndose aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en esta ley, de acuerdo con el principio por persona establecidos en el artículo 1 constitucional. En ese tenor, cuando ese precepto transitorio se refiere a los procedimientos, alude a aquellos actos procedimentales que pueden acontecer dentro de toda la etapa de ejecución de sentencia y que a la fecha de entrada en vigor de la ley indicada no habían finalizado, mas no aquellos asuntos cuya sentencia condenatoria haya causado ejecutoria antes de la entrada en vigor y que, por ese motivo, tuviese que aplicarse forzosamente una de las legislaciones abrogadas en toda la etapa de ejecución. Esto se explica porque en la etapa de ejecución de sanciones penales existe una diversidad de procedimientos tendientes a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran compurgando una pena impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada, con el objeto de que le alcance su pronta reinserción social.
como por ejemplo la solicitud de beneficios, la promoción de incidentes preliberacionales e incluso medidas que no tienen relación directa con la pena impuesta, pero que sí repercuten en la reinserción social de la persona, como son los traslados administrativos, ya sea dentro del mismo centro de reclusión donde se haya interno, el sentenciado o a uno diverso. Estos procedimientos pueden surgir de manera accesoria o aleatoria o en cualquier momento al procedimiento ordinario de ejecución, por lo cual no puede impedirse la aplicación de esa ley nacional a aquellos sentenciados cuya causa penal haya causado estado antes de su entrada en vigor. Lo anterior, porque de acuerdo con el desenvolvimiento cronológico que ha tenido la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, en la que se instauraron los principios relativos a la reinserción social y a la judicialización de la etapa de ejecución de penas, se colige que la voluntad del constituyente permanente fue que esos postulados lograrán su efectividad en la vida jurídica social en la prontitud posible. Tan es así que de esta enmienda en su artículo quinto transitorio se dieron pasos más reducidos, 3 años o emisión de la ley secundaria, para que los alcances jurídicos inmersos en los artículos 18 y 21 constitucionales fueran llevados a cabo. Posteriormente, el poder reformador de la Constitución, en la reforma del 8 de octubre del 2013 al artículo 73, fracción 21 de la Ley Fundamental, depositó su confianza en la existencia de una legislación única en materia de ejecución de penas, con el propósito de que ésta fuera un mecanismo efectivo, eficaz y eficiente para lograr la materialización de los extremos en los que descansan los postulados citados, redujera la confrontación de criterios y se aplicara de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y demás intervinientes en el procedimiento. Por ende, si la Ley Nacional de Ejecución Penal representa para la Constitución General de la República el medio idóneo para instrumentalizar los alcances de la reforma del 18 de junio del 2008, se insiste en lo relativo a los principios relativos a la reinserción social y a la judicialización de la etapa de ejecución de penas. Entonces, sus disposiciones deben aplicarse a todo procedimiento que acontezca dentro de la etapa de ejecución de sentencia y a la fecha de su entrada en vigor no hubiese comenzado, y no solo aquellos asuntos cuya sentencia condenatoria haya causado ejecutoria estando en vigor la referida ley especial. En otras palabras, la aplicación de la ley nacional no se ciñe a los asuntos que causaron ejecutoria después de su entrada en vigor, sino que opera para los procedimientos o actos que surjan en la etapa de ejecución durante la vigencia de ese ordenamiento, con independencia de que las causas penales correspondientes hayan causado estado antes de su entrada en vigor. De otra manera, se corregiría el riesgo de dejar en un plano de desigualdad ante la ley a personas con condiciones jurídicas idénticas, sentenciados a ejecutoriados, solo por el hecho de que las causas penales que respectivamente se instituyeron causaron estado en diferentes momentos en relación con la entrada en vigor de la ley nacional, lo cual sería jurídicamente incorrecto. Además, no influye a lo anterior el sistema de justicia penal con base en el cual el justiciable haya sido sentenciado, sistema mixto tradicional, o bien acusatorio oral, pues ni en la Constitución ni en la ley existe un impedimento o restricción para quienes se les fijó su situación jurídica conforme al sistema mixto o tradicional. Pueden aplicársele las disposiciones contenidas en la ley nacional, más aun cuando muchas figuras jurídicas que se instituyen en dicha legislación en la actualidad ya se encuentran operando respecto de asuntos resueltos y provenientes del referido sistema que se encuentra abolido.
2015-51-9. 2. Con la entrada en vigor el 19 de junio del 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo. De ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo a la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los jueces de ejecución de sentencia, que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues sería, en definitiva, el Poder Judicial de donde emanó dicha resolución el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan seguir a partir de la reforma constitucional quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde deben cumplirse la pena y situaciones conexas. 2001-98-8. Medidas de seguridad. 1. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con el internamiento por prisión preventiva, la ejecución de penas y las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, siendo los principales los siguientes. 1. Internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. 2. Disciplinario, en el que se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del Centro Penitenciario. Y 3. Traslado de las personas determinadas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. 2021-54-5. Artículo 3. Glosario. Para los efectos de esta ley, según corresponda, debe entenderse por 1. Autoridad penitenciaria. A la autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas encargadas de operar el sistema penitenciario. 2. Autoridades corresponsables. A las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de Cultura, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y sus equivalentes en las entidades federativas, así como aquellas que por su naturaleza deben intervenir en el cumplimiento de la ley en el ámbito de sus atribuciones. 3. Centro o centro penitenciario. Al espacio físico destinado para el cumplimiento de la prisión preventiva, así como para la ejecución de penas. 4. Código. Al Código Nacional de Procedimientos Penales. 5. Comité técnico. Al órgano colegiado consultivo y de autoridad en aquellos asuntos que le corresponda resolver del centro penitenciario de conformidad con las disposiciones aplicables. 6. Conferencia.
a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. 7. Constitución, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 8. Defensor, al defensor público federal, defensor público o de oficio de las entidades federativas o defensor particular que intervenga en los procesos penales o de ejecución. 9. Espacio, a las áreas ubicadas al interior de los centros penitenciarios destinadas para los fines establecidos en esta ley. 10. Juez de control, al órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea federal o local. 11. Juez de ejecución, a la autoridad judicial especializada del fuero federal o local competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé la presente ley. 12. Ley, a la Ley Nacional de Ejecución Penal. 13. Ley orgánica, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o la Ley Orgánica del Poder Judicial de cada entidad federativa. 14. Leyes penales, al Código Penal Federal, los códigos penales o leyes que prevén tipos penales y sanciones de la Federación o de las entidades federativas. 15. Observador, a la persona que ingresa al centro penitenciario con los fines de coadyuvar en respecto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los términos establecidos en esta ley. 16. Órgano jurisdiccional, al juez de control, el tribunal de enjuiciamiento o tribunal de alzada, ya sea del fuero federal o local. 17. Persona privada de su libertad, a la persona procesada o sentenciada que se encuentre en un centro penitenciario. 18. Persona procesada, a la persona sujeta a un proceso penal sometido a prisión preventiva. Persona sentenciada, a la persona que se encuentra cumpliendo una sanción penal en virtud de una sentencia condenatoria. 20. Plan de actividades. A la organización de los tiempos y espacios en cada persona privada de libertad realizará sus actividades laborales, educativas, culturales, de protección a la salud, deportivas, personales y de justicia restaurativa, de conformidad con el régimen y organización de cada centro. 21. Procuraduría, a la Procuraduría General de la República o Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales en las entidades federativas según corresponda. 12. Servicios, a las actividades educativas, culturales, recreativas, de trabajo, de capacitación para el trabajo, de protección para la salud, deportes y otros similares que deben tener disponibles en los centros de manera accesible, aceptable, progresiva y adaptable a las necesidades de las personas privadas de la libertad en los términos del artículo 32 de esta ley. Entre los servicios se comprende el abasto de productos que, sin formar parte de los suministros gratuitos, deben ser accesibles y asequibles para las personas internas. 23. Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria, al compendio de registros administrativos, censos y encuestas relativos al sistema penitenciario en los ámbitos federal y local de conformidad con el artículo 29 de esta ley. 24. Sistema penitenciario, al conjunto de normas jurídicas y de instituciones del Estado que tiene por objeto la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sanciones penales, así como las medidas de seguridad derivadas de una sentencia, el cual está organizado sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción de las personas sentenciadas a la sociedad y procurar que no vuelvan a delinquir. 25. Suministros a todos aquellos bienes que deben ofrecer los centros penitenciarios gratuitamente, entre ellos el agua corriente y potable, alimentos, medicinas, anticonceptivos ordinarios y de emergencia, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y los artículos para el deporte y la recreación.
26. Supervisión de la libertad condicionada a la autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas que da seguimiento a las personas sentenciadas que gozan de libertad condicionada. Y 27. Visitantes. A las personas que ingresan a los centros penitenciarios o que solicitan su ingreso para realizar una visita personal, familiar, íntima, cultural, deportiva, recreativa, religiosa, humanitaria u otras similares. Artículo 4. Principios rectores del sistema penitenciario. El desarrollo de los procedimientos dentro del sistema penitenciario debe regirse por los siguientes principios. Dignidad. Toda persona es titular y sujeta de derechos y, por lo tanto, no debe ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o los particulares. Igualdad. Las personas sujetas a esta ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, tratados internacionales y la legislación aplicable en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades deben velar porque las personas sujetas a esta ley sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de los derechos. En el caso de las personas con discapacidad o inimputabilidad, deben preverse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así como el diseño universal de las instalaciones para el adecuado accesibilidad. Legalidad. El órgano jurisdiccional, el juez de ejecución y la autoridad penitenciaria en el ámbito de sus atribuciones deben fundar y motivar sus resoluciones y determinaciones en la Constitución, en los tratados, en el Código y en esta ley. Debido proceso. La ejecución de medidas penales y disciplinarias debe realizarse en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional, el juez de ejecución o la autoridad administrativa de conformidad con la legislación aplicable, mediante procedimientos que permitan a las personas sujetas a una medida penal ejercer debidamente sus derechos ante la instancia que corresponda, de conformidad con los principios internacionales en materia de derechos humanos. Transparencia en la ejecución de las sanciones penales, exceptuando el expediente personal de la persona sentenciada, debe garantizarse el acceso a la información, así como a las instalaciones penitenciarias en los términos que al efecto establezcan las leyes aplicables. Confidencialidad. El expediente personal de la persona privada de su libertad tendrá trato confidencial, de conformidad con la ley en la materia, y solo podrán imponerse de su contenido las autoridades competentes, la persona privada de la libertad y su defensor o las personas directamente interesadas en la tramitación del caso, salvo las excepciones establecidas en la Constitución y las leyes aplicables. Publicidad. Todas las cuestiones que impliquen una sustitución, modificación o extinción de las penas y que por su naturaleza e importancia requieran celebración de debate o producción de prueba, se ventilarán en audiencia pública ante el juez de ejecución. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determinen las leyes aplicables. Proporcionalidad. Toda intervención que tenga como consecuencia una afectación o limitación en los derechos de las personas privadas de la libertad por parte de las autoridades competentes debe ser adecuada, estrictamente necesaria y proporcional al objeto que persigue la restricción. Reinserción social.
Restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respecto a los derechos humanos. Comentario. La dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos. 160870. La dignidad humana se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido además en los artículos primero, último párrafo, segundo, apartado A, fracción 2, tercero, fracción segunda, inciso C, y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana consagra un derecho fundamental a favor de las personas y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades e incluso particulares de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, atendida esta en su núcleo más esencial, como el interés inherente a toda persona por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. 2012-36-3. 2. El principio de igualdad se encuentra contenido en el artículo 1 de la Constitución Federal a través de la prohibición de discriminación. De igual forma, ha señalado que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria. En efecto, de acuerdo con la doctrina de este alto tribunal, la distinción y la discriminación son términos jurídicamente diferentes. La primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda, una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. Así, un trato será discriminatorio siempre que la distinción se encuentre injustificada, es decir, si carece de una razón válida desde el punto de vista constitucional. Para poder evaluar si determinada disposición normativa es compatible con el principio de igualdad y no discriminación en su vertiente de igualdad ante la ley, es indispensable verificar en primer lugar si el legislador efectivamente estableció una distinción en la ley, ya sea por exclusión tácita o por exclusión expresa. Establecido lo anterior, el siguiente paso consiste en determinar si tal distinción encuentra justificación constitucional para ello. Se debe determinar si la misma incide en una categoría sospechosa, conforme al artículo 1 de la Constitución, en cuyo caso correspondería aplicar un test estricto de legalidad, y si no coincide en alguna de esas categorías, debe ser analizada bajo el test ordinario. 20-25-57-9. A. El principio de igualdad procesal encuentra sustento en la fracción quinta del apartado A del artículo 20 de la Constitución Federal, que establece que las partes tendrán igualdad para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. En este orden de ideas, corresponde a las autoridades que intervengan en el procedimiento penal a aprender las acciones y verificar que existan las condiciones necesarias tendientes a garantizar la igualdad de las partes, sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes que de ellos emanen. B. Asimismo, el principio de igualdad ante la ley impone un mandato de no discriminación motivada por el origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y no tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Y en el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables en el procedimiento cuando se requiera. Así, la observancia de los principios de igualdad ante la ley y entre las partes
Implica de que durante el proceso penal los jueces están obligados a proporcionar a las partes un trato digno e idéntico, de manera que no puedan privilegiar a un sujeto en el debate con alguna acción procesal que le proporcione una ventaja indebida frente a su contrario, pues de ser así, se vulneraría el principio de igualdad procesal. 20-25-58-1. 3. Las reformas a los artículos 18, 21 y 76, fracción 21 constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, que en su conjunto implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, el control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de reclusión, y la creación de jueces de ejecución, cuya función es, entre otras, ejercer un efectivo control de legalidad de los actos de las autoridades penitenciarias y velar por los derechos de las personas privadas de la libertad, previo a su control constitucional. 20-24-69-2. El artículo 14, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que el derecho de exacta aplicación de la ley en materia penal, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Al respecto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el análisis de grado de suficiencia en la precisión de la materia de prohibición y de las penas o medidas de seguridad aplicables que supone la observancia de derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad debe efectuarse teniendo en cuenta, además del texto de la ley, a su contraste en relación con otras expresiones contenidas en esa u otra disposición normativa. 2018-52-7. La fundamentación y motivación constituyen un elemento básico del derecho humano de legalidad en el sentido amplio, reconocido por el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la esencia del régimen jurídico de todo Estado de Derecho, en la medida en que se sustenta en la idea de que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Es decir, todo acto de autoridad debe ser expresión del derecho. Tiene como finalidad evitar que la autoridad actúe arbitrariamente y, en su caso, permite que el gobernado tenga la posibilidad de defenderse, la cual alcanza mediante la exigencia de los actos de autoridad solo se emitan cuando se cuente con un respaldo legal y exista un motivo para ello. Por tanto, su cumplimiento deriva de explicitar la observancia de las exigencias legales que se establezcan para el acto de autoridad que se trata. 2019-78-4. Para cumplir con este mandamiento deben satisfacerse dos clases de requisitos, unos de forma y otros de fondo. El elemento formal queda surtido cuando en el acuerdo, orden o resolución se expresan los motivos y se citan las disposiciones legales del caso. Para integrar el segundo elemento, es necesario que los motivos sean reales, ciertos, exactos y que conforme a los preceptos invocados sea bastante para promover el acto de autoridad. 32-23-61. Dentro de las garantías del debido proceso existe un núcleo duro que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al núcleo duro,
Las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la garantía de audiencia, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 200234, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: 1. La notificación del inicio del procedimiento. 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. 3. La oportunidad de alegar. Y 4. Una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta primera sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá a que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de estas categorías de garantías del debido proceso, se identifican dos especies. La primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etc. Dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio. Y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico por pertenecer a algún grupo vulnerable. Por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. 20.05.71.6. 5. Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información en el orden federal y en las entidades federativas establecerán la obligación de los sujetos obligados de poner a disposición de las particulares la información a que se refiere el título quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, obligaciones de transparencia, en los sitios de Internet correspondientes de los sujetos obligados y a través de la plataforma nacional. Peña, 2015, página 5, artículo 60. Se clasifica como reserva la información contenida en todas y cada una de las bases de datos del Sistema Nacional de Información, así como los registros nacionales y la información contenida en ellos en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de determinación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del sistema, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de seguridad pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución distingue, por lo que el público no tiene acceso a la información que en ellos se contenga. 6. La restricción de confidencialidad del acceso a la información no opera tratándose de las pruebas que tengan como finalidad acreditar la existencia de actos de tortura contra los justiciables, en términos de los artículos 1, 6 apartado A, fracción 1 y 20 de la Constitución General. Debe privilegiarse el derecho de defensa del justiciable, aunado a que el Estado mexicano debe velar por la investigación, sanción y reparación de la violación de los derechos humanos y relacionados con la integración personal, como lo es la tortura. 20.25.16.3. 7. El principio de publicidad en materia penal
está reconocida por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 8, numeral 5, que establece el proceso penal debe ser público salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Esto es, de acuerdo con el principio de publicidad que rige el proceso penal acusatorio, las audiencias serán públicas con el propósito de que accedan a ellas no solo las partes, sino también el público. No obstante, la publicidad puede restringirse excepcionalmente en casos previstos en la ley por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el juez estime que existen razones fundadas que así lo justifiquen, como lo establece el artículo 20, apartado B, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 8. El término proporcionalidad es ambiguo, ya que puede predicarse del test de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales o de las penas, en términos del artículo 22 constitucional. Así, en el primer caso, lo que se analiza es una relación entre principios entendidos como mandatos de optimización que ordenan que algo debe realizarse en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y normativas existentes. Los conflictos entre principios o entre derechos así concebidos deben resolverse aplicando un test de proporcionalidad que viene a ser una especie de metaprincipio o, si se quiere, el principio último del ordenamiento jurídico. Ese principio consta a su vez de tres subprincipios: el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Los dos primeros se refieren a la optimización en relación con las posibilidades fácticas. Significa que una medida, esto es, una ley, una sentencia, etcétera, que limita un derecho o un bien constitucional de considerable importancia para satisfacer otro, debe ser idónea para obtener esa finalidad innecesaria. O sea, no debe ocurrir en la misma finalidad pueda alcanzarse con un costo menor. El tercer subprincipio, por el contrario, tiene que ver con la optimización en relación con las posibilidades normativas. En cambio, en el caso de la proporcionalidad de penas, regularmente se analiza una regla, el tipo penal de que se trate, frente a un principio constitucional, el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 constitucional, con la finalidad de determinar si la regla, satisface o no la existencia del principio constitucional. Concretamente, si la pena es acorde o no en relación con el bien jurídico afectado. En estos casos, es posible adoptar cualquier metodología encaminada a la justificación exigida por el artículo 22, dejando fuera, naturalmente, un énfasis de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales, dado que en este tipo de casos no se está ante una colisión de dos principios. 20.07.34.2. 9. El artículo 18 constitucional establece que el sistema de ejecución de penas tiene como propósito lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Esto es, instituye un sistema penitenciario basado en el principio de reinserción social, consistente en un conjunto de derechos y criterios de justicia penitenciaria fundados en los derechos humanos del sentenciado, en el que se reconoce a la delincuencia como un problema social y no individual, de suerte que el fin de la prisión cambia radicalmente, pues ya no se intenta readaptar, sino regresar al reo a la vida en sociedad, a través del trabajo, su capacitación para la educación, la salud y el deporte, que fungen como herramientas y el motor de transformación de toda persona privada de su libertad y, en el caso del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, es más útil y pertinente la satisfacción a los acreedores alimentarios, estando el reo en libertad, que privado de esta. 20.19.25.5. A.
De la evolución histórica del artículo constitucional citado, se advierte que los cambios en su redacción reflejan los diversos propósitos que han perseguido la pena y el sistema penitenciario en su conjunto. En principio, se consideró que el autor del delito de una persona degenerada, de ahí la Constitución General tuviera como finalidad su regeneración. En un segundo momento se percibió como un sujeto mental o psicológicamente desviado, que requería de una readaptación. En ambos casos debía ser objeto de tratamiento, mientras que las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008 y el 10 de junio del 2011, respectivamente, básicamente resultaron en 1. La sustitución del término readaptación por reinserción. 2. El abandono del término delincuente. 3. La inclusión del fomento al respeto por los derechos humanos como medio para lograr la reinserción. 4. La inclusión de un objetivo adicional a lograr la reinserción, a saber, procurar que la persona no vuelva a delinquir. Y 5. La adición del concepto beneficios como parte de la lógica del sistema penitenciario. De este modo, la intención del constituyente consistió en cambiar el concepto penitenciario de readaptación social por uno más moderno y eficiente, denominándolo reinserción o reintegración a la sociedad apoyado, entre otros elementos en el respecto a los derechos humanos y el trabajo. Por tanto, a raíz de la citada reforma del 2008, la reinserción social como fin de la pena no acepta la idea de que el culpable se le caracterice por ser degenerado, desadaptado o enfermo, y que hasta sane podrá obtener no solo la compurgación de la pena, sino inclusive algunos de los beneficios preliberacionales que prevé la norma. En consecuencia, el ejercicio de la facultad legislativa en materia de derecho penitenciario no puede ser arbitraria, pues la discrecionalidad que impera en la materia y que ha sido reconocida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente en materia de beneficios preliberacionales, debe aspirar a conseguir un objetivo constitucional consistente en la reinserción social del individuo antes que su regeneración o readaptación. 2012-51-11. Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario. Los centros penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad de conformidad con lo siguiente. 1. Las mujeres compungarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres. 2. Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas. 3. Las instalaciones destinadas a los inimputables se ajustarán a lo dispuesto por el capítulo 9, título 5 de la presente ley. 4. Las personas en prisión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada o sujetas a medidas especiales de seguridad se destinarán a espacios especiales. Adicionalmente, la autoridad administrativa podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo a los criterios de igualdad, integridad y seguridad. Comentario. 1. El propósito principal de la separación es garantizar la protección y seguridad de las personas privadas de la libertad y la gestión óptima de las cárceles. También es una medida para preservar el principio de la presunción de inocencia de las personas en prisión preventiva y para proporcionar las condiciones de las cárceles más adecuadas para cada categoría de persona. APT. 2.
Las personas privadas de libertad pertenecientes a diversas categorías deberán ser alojadas en diferentes lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos según su sexo, edad, la razón de su privación de libertad, la necesidad de protección de la vida e integridad de las personas privadas de la libertad o del personal, las necesidades especiales de atención u otras circunstancias relacionadas con cuestiones de seguridad interna. En particular, se dispondrá la separación de mujeres y hombres, niños, niñas y adultos, jóvenes y adultos, personas adultas mayores, procesados y condenados, y personas privadas de la libertad por razones civiles o por razones penales. En los casos de privación de libertad de los solicitantes de asilo o refugio y en otros casos similares, los niños y niñas no deberán ser separados de sus padres. Los solicitantes de asilo o refugio y las personas privadas de la libertad a causa de infracciones de las disposiciones sobre inmigración no deberán estar privadas de la libertad en establecimientos designados a personas condenadas o acusadas por infracciones penales. En ningún caso la separación de las personas privadas de la libertad por categoría será utilizada para justificar la discriminación, la imposición de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, o condiciones de privación de libertad más rigurosas o menos adecuadas a un determinado grupo de personas. Los mismos criterios deberán ser observados durante el traslado de las personas privadas de la libertad. Comisión Internacional de Derechos Humanos, 2008, Principio 21. Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojadas en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecidos según su sexo, edad y sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir, que a. Los hombres y las mujeres deben ser recluidos hasta donde fuere posible en establecimientos diferentes. En un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinados a las mujeres deberá ser completamente separado. B. Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena. C. Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de prisión por razones civiles deberán ser separados de los detenidos por infracción penal. D. Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos. Consejo Económico y Social de la ONU, 1957, numeral 8. 3. Consistirá en a. Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de detención. B. Reparar a los reclusos en grupos, repartirlos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social. Se dispondrá, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de secciones separadas dentro de los establecimientos para los distintos grupos de reclusión. Tan pronto como ingrese en el establecimiento un condenado a una pena o medida de cierta duración y después de un estudio de su personalidad, se establecerá un programa de tratamiento individual teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre las necesidades individuales, su capacidad y su inclinación. Y Biden, numerales 67, 68 y 69. 4. Los alienados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán disposiciones para trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos mentales. 2. Los reclusos que sufran otras enfermedades o anormalidades mentales deberán ser observadas y tratados en instituciones especializadas dirigidos por médicos. 3. Durante su estancia en la prisión, dichos reclusos estarán bajo la vigilancia especial de un médico. 4. El servicio médico psiquiátrico de los establecimientos penitenciarios deberá asegurar el tratamiento psiquiátrico de todas las demás reclusos que necesiten dicho tratamiento. Convendrá que se tomen disposiciones de acuerdo con los organismos competentes para que, en caso necesario, se continúe el tratamiento psiquiátrico después de la liberación y se asegure una asistencia social postpenitenciaria de carácter psiquiátrico. Y Biden, numerales 82, 1 y 83. Artículo 6. Organización del centro penitenciario.
El régimen de planeación, organización y funcionamiento de la autoridad penitenciaria y de los centros penitenciarios estará sujeto a su normatividad reglamentaria respectiva, siempre de conformidad con la presente ley. La autoridad penitenciaria promoverá que los centros penitenciarios sean sustentables. Comentario. 1. La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que en el artículo 89, fracción 1 de la Constitución, establece la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, la que se refiere a la posibilidad de que dicho poder provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, es decir, esas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión, en cuanto que son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria. Se distinguen de las mismas básicamente por dos razones. La primera, porque provienen de un órgano distinto e independiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo. La segunda, porque son, por definición constitucional, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma ley. Asimismo, se ha señalado que la facultad reglamentaria del presidente de la República se encuentra sujeta a un principio fundamental, el principio de legitimidad, del cual derivan, según los precedentes, dos principios subordinados, el de reserva de ley y de subordinación jerárquica a la misma. El primero de ellos evita que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas en el Congreso o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. El segundo principio consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. Así, la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentarias. Por ende, en el orden federal, el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas abstractas, amplias, impersonales e restrictivas consignadas en la Constitución para expedir leyes en las diversas materias que éste consigna. Por tanto, en tales materias es dicho órgano legislativo el que debe materialmente realizar la normatividad correspondiente y aunque no pueda desconocerse la facultad normativa del presidente, dado que esta atribución del titular del Ejecutivo se encuentra también expresamente reconocida en la Constitución, dicha facultad del Ejecutivo se encuentra limitada a los ordenamientos legales que desarrolla o pormenoriza y que son emitidos por el órgano legislativo en cita. 16, 66, 55. 2. El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, que como derecho fundamental y garantía individual consagra el artículo 4, párrafo 5 de la Constitución, se desarrollan en dos aspectos. A. En un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental que implica la no afectación ni lesión a este, eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Y B, en la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes. Eficacia vertical. 2004, 684. A. El desarrollo sustentable en los centros penitenciarios es un tema importante, ya que se trata de la mejora de los entornos en los que se encuentran las personas que se encuentran cumpliendo alguna pena. Esto resulta importante para garantizar que se cumpla con los derechos humanos de los reclusos, mejorando su calidad de vida.
Uno de los principales desafíos que enfrentan los centros penitenciarios es la falta de recursos para implementar proyectos de desarrollo sustentable. Esto se debe a que muchas veces los presupuestos asignados por los gobiernos para las instituciones penitenciarias son insuficientes para cubrir todos los gastos. Sin embargo, existen algunas iniciativas en muchos países diseñadas para promover el desarrollo sustentable en los centros penitenciarios. Esto se debe a que se ha comprendido que mejorar las condiciones de los presos aumenta el bienestar de ellos y también contribuye a la prevención de la reincidencia. Algunas de las iniciativas de desarrollo sustentable que se han implementado en algunos centros penitenciarios incluyen el uso de energías renovables, la reducción de residuos, programas educativos, proyectos agrícolas y programas de rehabilitación. Estas iniciativas contribuyen a mejorar la vida de los presos, así como a preservar el medio ambiente. Los centros penitenciarios también son importantes para la preservación de la biodiversidad. Eso se debe a que los presos pueden contribuir a la conservación de los ecosistemas locales mediante el desarrollo de proyectos para la rehabilitación de la fauna y la flora. Esto puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los presos y también contribuir a la conservación de la naturaleza. Al respecto, diversos países de Latinoamérica y de Europa son pioneros en la sustentabilidad de sus centros penitenciarios. Cabe citar, en una cárcel de Minas Gerais, Brasil, se da un hecho muy singular, ya que los presos que tienen buena conducta producen energía renovable y de esta manera podrán reducir sus penas. Ese concepto se basa en el uso de bicicletas que producen energía. Se proyecta que por cada 16 horas que se pedalean, tanto se logra cargar una de las baterías que se encuentran conectadas a la bicicleta y los presos tendrán un día menos de su condena. La energía que se produce con esa batería será la encargada de mantener iluminadas las calles de ese municipio que cuenta con casi 40,000 habitantes. Otro ejemplo lo encontramos en la cárcel de Bastoy en Noriega. Es conocida como la primera cárcel ecológica del mundo, ya que funciona como una granja autosustentable donde los prisioneros cultivan gran parte de su comida, reciclan sus desechos, reparan paneles solares y cuidan pollos, ovejas, caballos y vacas. Machorro 2018. De lo anterior, se puede concluir que aspectos como el adecuado manejo de la basura, la procuración de la óptima calidad del aire, el aprovechamiento de la energía solar y las aguas pluviales, así como el uso de tecnologías lumínicas renovables, garantizan el bienestar de la población, tanto interna como externa de un centro penitenciario. Villanueva y Hierro, 2016. Artículo 7. Coordinación interinstitucional. Los poderes judicial y ejecutivo competentes se organizarán en el ámbito de sus respectivas competencias para el cumplimiento y aplicación de la ley y demás normatividad aplicable, así como para la cooperación de las autoridades penitenciarias e instituciones que intervienen en la ejecución de la prisión preventiva, de las sanciones penales y de las medidas de seguridad impuestas. Son autoridades corresponsables para el cumplimiento de esta ley las Secretarías de Gobernación, Desarrollo Social de Economía, de Educación Pública, de Cultura, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes o sus equivalentes en las entidades federativas y la Ciudad de México, así como las demás que por la naturaleza de sus atribuciones deban intervenir en el cumplimiento de la presente ley. Encabeza para la Secretaría de Gobernación o su equivalente en las entidades federativas, se establecerán comisiones intersecretariales que incluirán a todas las autoridades correspondientes establecidas en esta ley a nivel federal y en cada entidad federativa. Adicionalmente, serán encargadas de diseñar e implementar los distintos programas de servicio para la detención al interior de los centros penitenciarios y de servicios postpenales a nivel federal y estatal. Las autoridades corresponsables en las entidades federativas estarán
su propia comisión a fin de cumplir con los mismos fines a nivel local. La autoridad penitenciaria y las autoridades corresponsables podrán implementar mecanismos de partición y firmar convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil a fin de diseñar, implementar o brindar servicios en internamiento o de naturaleza postpenal. Artículo 8. Supletoriedad. En todo lo previsto por la presente ley se atenderá en lo conducente a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal y a las leyes penales aplicables. Comentario. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que a. El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando a la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica todo parcialmente de manera supletoria a otros ordenamientos. B. La ley a suplir no contempla la institución o las cuestiones jurídicas que pretendan aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente. C. Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar las controversias o el problema jurídico planteado sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley y a suplir. Y D. Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. 20.03.16.1.